Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de 124 mujeres dacias, encadenadas en las cámaras bajo el Coliseo, contaban una historia que Roma nunca quiso escribir. Arriba, 50.000 gargantas rugían celebrando la victoria del imperio. Abajo, en la oscuridad húmeda, donde la piedra conservaba rasguños de uñas desesperadas, Sabina esperaba. Tenía 19 años. Había sido noble, prometida, sacerdotisa. Ahora era inventario. Una etiqueta de bronce colgaba de su muñeca con una palabra grabada: captiva. Fecha: agosto, año 79 después de Cristo. No había escapatoria. Solo existía la certeza de que lo que vendría no era muerte rápida, sino algo que el Senado romano jamás mencionaría en sus monumentos de mármol, algo tan sistemático que requirió arquitectura especializada, canales de drenaje y papeleo administrativo. Porque Roma no solo conquistaba territorios, industrializaba la humillación. Su cuerpo no le pertenecía desde el momento en que las legiones cruzaron las fronteras de Dacia. Ya no era Sabina, hija de nobles. Ya no era sacerdotisa de antiguos dioses. Ya no era prometida de un guerrero muerto. Solo era el número 47 en una lista que se extendía por páginas de bronce corroído. Los rasguños en las paredes de piedra húmeda contaban historias que ningún historiador romano registraría. Marcas de uñas desesperadas, arañadas hasta que los dedos sangraban, hasta que la piedra se manchaba con algo más que humedad. En una esquina, alguien había grabado palabras en lengua dacia que los guardias nunca se molestaron en borrar porque no las entendían. Decían: los dioses nos olvidaron aquí. Y tenían razón. Para entender cómo Sabina llegó hasta esa celda, hay que retroceder. Volver a las colinas de Dacia, donde las mujeres eran guerreras, sacerdotisas, consejeras de jefes tribales. Donde Sabina nació en el año 60 después de Cristo, hija de un noble dacio, cuyo nombre los romanos borraron de todo registro. Su infancia transcurrió entre bosques, donde aprendió a leer augurios en entrañas de animales, a tejer hilos sagrados, a recitar genealogías que conectaban su sangre con los dioses. No era una vida de lujo, pero era suya. Su cuerpo le pertenecía. Sus decisiones eran respetadas. Su voz importaba en los consejos tribales, donde las mujeres hablaban junto a los hombres. A los 14 años fue prometida a Decebal, guerrero de 19, que peleaba contra las incursiones romanas en las fronteras. Era un hombre de pocas palabras, pero mirada firme, que le trajo flores silvestres el día que su padre aceptó la unión. Sabina lo amaba, no con la pasión de las canciones, sino con la certeza tranquila de quien reconoce un compañero. Planeaban casarse en la primavera del año 79, cuando las flores cubrieran las colinas y los sacerdotes bendijesen la tierra. Pero la primavera nunca llegó para ellos. En enero del año 78 después de Cristo, las legiones del emperador Vespasiano cruzaron el Danubio. No era la primera incursión romana en territorio dacio, pero sí la más brutal. Venían a enseñar una lección a los pueblos que habían osado atacar asentamientos fronterizos romanos. La lección se escribió con fuego y sangre. Aldea tras aldea cayó bajo las águilas imperiales. Los hombres que resistían eran ejecutados en el acto. Los que se rendían eran encadenados. Y las mujeres, especialmente las jóvenes, las nobles, las que portaban símbolos de autoridad tribal, eran catalogadas como algo especial. Decebal murió con una lanza en el pecho defendiendo el templo donde Sabina rezaba junto a otras sacerdotisas. Intentó detener a un centurión que ya había violado a 2 mujeres en el altar. La lanza lo atravesó limpiamente.
Sabina escuchó su último aliento desde detrás del altar de piedra donde se había escondido. No tuvo tiempo de llorar. Un soldado la encontró. La arrastró por el cabello hasta el exterior, la golpeó hasta que dejó de resistirse. Cuando despertó, sus muñecas estaban atadas con cuerdas ásperas que le cortaban la piel. Ya no era persona, era botín de guerra. El viaje desde Dacia hasta Roma duró 3 meses infernales. 847 cautivos encadenados marcharon bajo el sol abrasador del verano y las lluvias heladas del otoño. 124 eran mujeres. Los romanos las mantenían separadas de los hombres, no por decencia, sino por estrategia. Las mujeres valían más intactas. 30 murieron en el camino. Una se arrojó al río cuando cruzaban un puente. Otra simplemente dejó de caminar y se desplomó, negándose a levantarse incluso cuando los látigos abrieron su espalda. Otra más enfermó de disentería y se consumió en 4 días de agonía. Las sobrevivientes llegaron a Roma en julio del 79 después de Cristo, justo cuando el emperador Tito inauguraba el monumento más grandioso del imperio, el anfiteatro Flavio, que la historia llamaría Coliseo. La estructura había costado décadas de trabajo esclavo, millones de sestercios, la sangre de miles de constructores muertos en accidentes que nadie registró. Era una maravilla de ingeniería. 80 entradas numeradas para evitar aglomeraciones, sistemas de poleas que elevaban fieras desde el hipogeo, velas enormes que protegían a los espectadores del sol. Asientos para 50.000 personas, estratificados por clase social. El emperador en su palco dorado. Los senadores en tribunas de mármol. Los plebeyos en gradas de madera. Cada uno en su lugar, porque Roma era orden. Pero bajo la arena, en las entrañas del edificio que los turistas modernos apenas visitan, existía otra arquitectura. Una que no aparecía en planos públicos, ni en descripciones oficiales. Cámaras pequeñas, húmedas, con anillas de hierro empotradas en las paredes a alturas precisas. Canales excavados en el suelo con pendientes calculadas para drenar líquidos hacia pozos centrales. Y etiquetas de bronce numeradas, colgadas en ganchos oxidados, junto a puertas de madera reforzada, esperando ser asignadas. Los arquitectos que diseñaron el Coliseo también diseñaron esto, con la misma precisión, con el mismo cuidado, porque todo era parte del espectáculo. Sabina fue llevada a esas cámaras 3 días antes de los Juegos Inaugurales. Un funcionario imperial, con túnica limpia y tableta de cera, la recibió como quien recibe un cargamento de grano. La desnudaron delante de él, mientras anotaba observaciones. Altura aproximada, 5 pies y 4 pulgadas. Edad estimada, 18 a 20 años. Marcas distintivas. Cicatriz en el hombro izquierdo, señal de quemadura ritual en la muñeca derecha. Estado físico, aceptable pese a la desnutrición del viaje. Categoría, noble, apta para asignación premium. La lavaron con agua fría extraída de las cisternas subterráneas del Coliseo. 2 esclavas ancianas, también cautivas de alguna guerra olvidada, fregaron su piel con esponjas ásperas y jabón barato que olía a grasa rancia. Le limpiaron las heridas infectadas de las muñecas con vinagre que ardió como fuego. Le cortaron el cabello enmarañado a la altura de los hombros, porque las órdenes especificaban que las cautivas debían verse presentables. Luego la vistieron con una túnica simple de lino sin teñir y le colgaron la etiqueta de bronce en la muñeca izquierda. Captiva Dacia número 47. No era crueldad caprichosa. Era protocolo. Roma
había perfeccionado la deshumanización burocrática durante siglos de conquistas. Cada prisionera recibía un número, una evaluación física registrada en documentos oficiales, una clasificación según edad, apariencia y estatus original. Las más jóvenes valían más, las nobles valían más, las vírgenes valían más, las sacerdotisas valían más. No en monedas, aunque también podían venderse, sino como recompensas especiales. Porque el sistema romano no solo ofrecía oro a los gladiadores victoriosos, les ofrecía cuerpos. El término oficial, registrado en documentos administrativos que sobrevivieron en archivos polvorientos, hasta que historiadores modernos los desenterraron con horror, era victoriae carnales, privilegio carnal otorgado tras un combate especialmente sangriento o una victoria sobre un enemigo prestigioso. No era violación en el sentido legal romano, porque las cautivas no eran ciudadanas. No tenían derechos. No podían testificar en cortes. No podían poseer propiedad. Eran cosas. Y las cosas no pueden ser violadas, solo usadas según la voluntad de su dueño temporal. Camascus, otra mujer dacia encadenada junto a Sabina en la celda comunal donde las mantuvieron antes de los juegos, se negó a cooperar cuando los guardias intentaron lavarla. Luchó con uñas y dientes, arañó el rostro de un soldado, mordió la mano de otro hasta hacerlo sangrar. 3 hombres la sometieron finalmente, aplastándola contra el suelo de piedra, mientras le quebraron 2 dedos de la mano derecha para forzarla a soltar. Le dieron 20 latigazos por resistencia. Le asignaron una celda individual más oscura y más húmeda. Pero su clasificación no cambió. Seguía siendo inventario premium. El sistema no castigaba la rebeldía con muerte. La castigaba con más sufrimiento, más tiempo encadenada, más hambre, más oscuridad, porque los cuerpos debían durar. Eran inventario costoso, traído desde provincias lejanas a expensas del tesoro imperial, y debían rendir hasta agotarse. Una cautiva muerta era pérdida económica, una cautiva quebrada, pero viva aún servía. Los administradores sabían exactamente cuánta comida dar para mantenerlas con vida sin desperdiciar recursos. Cuánta agua, cuánto espacio. Habían calculado todo. Los funcionarios que administraban este horror tenían nombres, familias, casas en las colinas del Palatino. Marcus Tullius Proculus, supervisor de asignaciones de cautivos, categoría femenina. Gaius Decimius Rufus, encargado de inventario y mantenimiento de instalaciones subterráneas. Lucius Vorenus Calvus, coordinador de rotaciones y registros médicos. Escribían reportes detallados sobre el estado de las cautivas, las rotaciones de asignación, las bajas por enfermedad o suicidio, las solicitudes especiales de gladiadores victoriosos, las quejas de funcionarios cuando el inventario escaseaba. Todo quedaba registrado en tabletas de cera que se transcribían mensualmente a papiros archivados en oficinas gubernamentales. La burocracia convertía la atrocidad en administración, y la administración borraba la responsabilidad individual. Proculus no veía mujeres aterrorizadas. Veía números en columnas que debían cuadrar al final del mes. Rufus no escuchaba sollozos en celdas oscuras. Escuchaba reportes de mantenimiento sobre filtraciones de agua y necesidad de reemplazar cadenas oxidadas. Calvus no registraba violaciones sistemáticas. Registraba asignaciones completadas según protocolo establecido. Nadie era culpable,
porque todos obedecían órdenes. Y las órdenes venían de un sistema tan antiguo que nadie recordaba quién lo había creado. El día del combate amaneció con un calor sofocante. Sabina escuchaba desde su celda el rugido de la multitud que llenaba el Coliseo. Trompetas de bronce anunciaban cada evento. Tambores marcaban el ritmo de las procesiones. Gritos exaltados celebraban cada muerte en la arena. El emperador Tito presidía desde el palco imperial, vestido de púrpura tiria que costaba más que el rescate de una ciudad, rodeado de senadores que aplaudían cada ejecución, cada desgarramiento, cada agonía convertida en espectáculo público. En la arena, bajo el sol implacable del mediodía romano, Gas Valerius Maximus alzaba su gladio. Tenía 32 años, pero su cuerpo portaba cicatrices de 60. Había sido esclavo desde los 9, cuando piratas ilirios capturaron su aldea en Tracia y lo vendieron a un lanista que entrenaba gladiadores en Capua. Durante 23 años había peleado 89 combates en anfiteatros por todo el imperio. 89 victorias. 89 hombres muertos por su espada. No porque odiara, porque no tenía opción. Cada victoria le compraba un día más de vida. Cada derrota habría significado su cadáver arrastrado por la Porta Libitinensis, la puerta de los muertos. Ese día enfrentaba al campeón Dacio, un gigante de casi 2 metros que había derrotado a 12 gladiadores romanos en combates previos. La multitud apostaba contra Gas. Era más bajo, más ligero, menos impresionante visualmente. Pero Gas peleaba con la precisión fría de quien ha dejado de sentir. 22 años matando hombres te enseñan que la fuerza bruta pierde contra la técnica, que el miedo paraliza, pero la indiferencia libera, que entre vivir un día más o morir con honor, la supervivencia siempre gana. Esquivó el primer golpe moviendo apenas el torso, bloqueó el segundo con su escudo redondo, y en el tercero, cuando el dacio extendió demasiado su brazo buscando un tajo mortal, Gas se deslizó bajo su guardia y hundió su gladio entre las costillas, buscando el corazón con la memoria muscular de 89 asesinatos previos. La hoja entró limpia. El dacio abrió los ojos con sorpresa, como si no pudiera creer que un hombre más pequeño lo hubiera vencido. Tosió sangre, cayó de rodillas. La arena absorbió el líquido rojo que brotaba de su boca. 50.000 voces explotaron en júbilo ensordecedor. Tito bajó el pulgar. Victoria. Vida concedida al vencedor. Gas recibió su corona de laurel marchito y la bolsa tradicional de 500 sestercios. Suficiente para vivir cómodamente durante un mes. Pero el verdadero premio lo esperaba abajo, en las entrañas del Coliseo, donde la gloria de la arena se encontraba con la maquinaria del horror. Un guardia lo condujo a las cámaras subterráneas, mientras la multitud ya clamaba por el siguiente combate. El rugido se amortiguaba conforme descendían por escaleras de piedra húmeda. El olor cambiaba de sangre fresca y sudor a moho, orina vieja y algo peor. Gas caminaba despacio, la sangre del dacio aún fresca en su pecho desnudo, las manos temblando no de miedo, sino de algo más profundo, algo que había aprendido a sepultar bajo capas de entumecimiento, pero que siempre regresaba en estos momentos. Culpa, asco, vergüenza. Llegaron a una sala iluminada por antorchas de aceite barato, donde 3 funcionarios revisaban tabletas de bronce. Uno alzó la vista con expresión aburrida, como quien atiende a un cliente más en un día largo de trabajo. Le explicó con voz monótona,
como quien lee un inventario de grano. Tienes derecho a primera selección entre las cautivas dacias, categoría noble. 3 horas asignadas en cámara privada, según reglamento establecido en el año 41 después de Cristo, bajo el emperador Claudio. Rechazar el privilegio equivale a insultar al emperador y puede resultar en pérdida de estatus y reducción de recompensas futuras. Gas asintió. No porque quisiera, porque el sistema no preguntaba qué querías, solo te informaba qué debías hacer. Y él había aprendido hacía mucho que resistir el sistema solo traía más dolor. Mejor obedecer, mejor sobrevivir, mejor no pensar demasiado en lo que significaba sobrevivir. Lo llevaron por un pasillo estrecho donde el techo goteaba agua verdosa. Pasaron junto a celdas donde otros gladiadores ya estaban con sus asignaciones. Gas no miró, no quería ver, no quería escuchar, pero los sonidos se filtraban de todas formas. Gritos ahogados, sollozos, súplicas en lenguas extranjeras, el golpeteo rítmico de cuerpos contra paredes de piedra, el sistema funcionando según su diseño. Llegaron a otra sala donde 6 mujeres dacias estaban encadenadas contra la pared en posiciones de pie, con las muñecas atadas a anillas de hierro sobre sus cabezas. Todas miraban al suelo. Sabina estaba entre ellas, con el cabello oscuro pegado al rostro por el sudor, las muñecas sangrando bajo los grilletes de hierro que habían usado durante 3 meses de viaje. Su túnica de lino estaba manchada de humedad y suciedad. Temblaba ligeramente pese al calor sofocante. Gas las observó en silencio durante largo rato. Los guardias esperaban impacientes, golpeando sus lanzas contra el suelo de piedra. Uno murmuró algo sobre tener otros asuntos que atender. Gas señaló a Sabina. Los guardias la desencadenaron con movimientos mecánicos. La arrastraron por los brazos hacia una de las cámaras laterales, cuyas puertas de madera reforzada tenían marcas de arañazos en el interior. La empujaron adentro. Sabina tropezó y cayó de rodillas. Gas entró detrás. La puerta se cerró con un sonido metálico que resonó como sentencia final. El pestillo cayó desde fuera. 3 horas. El guardia golpearía cuando el tiempo terminara. Pero lo que ocurrió en esa cámara no fue lo que el sistema esperaba. Gas permaneció de pie junto a la puerta, sin moverse, con la espalda contra la madera gruesa. Sabina temblaba en el rincón opuesto, preparada para lo inevitable, con los ojos cerrados y los puños apretados. Pasaron minutos. El silencio se extendía pesado, roto solo por el goteo constante de agua en algún lugar del pasillo exterior. Gas no avanzaba, no hablaba. Solo respiraba con dificultad, como quien intenta controlar algo que lo desborda. Finalmente habló en un dacio torpe, aprendido de otros cautivos tracios a lo largo de años, compartiendo celdas entre combates. Las palabras salieron mal pronunciadas, pero comprensibles. Sabina abrió los ojos con confusión, esperando la trampa. Nadie le había preguntado su nombre desde que la capturaron. ¿Los romanos solo la llamaban por su número o simplemente cautiva? Su voz surgió quebrada, oxidada por semanas de silencio forzado donde hablar era castigado con golpes. Gas se sentó en el suelo, lejos de ella, con la espalda contra la pared opuesta. Le preguntó de dónde venía exactamente. Ella respondió con cautela, aun esperando que el juego cruel comenzara. Pero Gas solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Le contó que él también había sido arrancado de su hogar,
que también había visto morir a su familia bajo espadas romanas, que entendía lo que significaba ser convertido en cosa, en herramienta, en objeto, sin voluntad propia. Sus palabras no eran consuelo, eran reconocimiento. Dos personas atrapadas en un sistema diseñado para destruir humanidad, encontrándose brevemente en el ojo del huracán. Gas le habló de su primer combate a los 12 años, obligado a matar a otro niño esclavo, mientras los patricios apostaban desde tribunas doradas. Le contó cómo vomitó después, cómo el anista lo golpeó por mostrar debilidad, cómo aprendió a vaciar su mente de todo, excepto supervivencia. Le confesó que cada victoria lo vaciaba un poco más, que a veces se miraba las manos manchadas con sangre de 89 hombres y ya no reconocía al niño tracio que jugaba en campos de trigo. Durante 2 horas conversaron en esa celda húmeda. Sabina le habló de los bosques de Dacia, donde los árboles crecían tan altos que tocaban nubes, de Decebal y cómo le traía flores silvestres sin decir palabras tiernas, porque los guerreros dacios no sabían hablar de amor, pero sí demostrarlo. De los rituales sagrados que nunca volvería a practicar, porque los romanos habían quemado los templos y asesinado a los sacerdotes ancianos que guardaban el conocimiento. De cómo su cuerpo ya no le pertenecía desde el momento en que ese centurión la golpeó hasta romperle 2 costillas. Gas le contó secretos que nunca había compartido con nadie. Cómo a veces en sueños veía los rostros de todos los hombres que había matado. Cómo algunos le suplicaban antes de morir, y él mataba de todas formas, porque perder significaba morir. Cómo la multitud rugía celebrando cada muerte, y él sentía asco de ser su entretenimiento, pero también adicción a ese rugido, porque era la única vez que importaba, que existía más allá de ser propiedad de su lanista. No se tocaron, no hubo violencia, solo 2 personas reconociendo humanidad en el otro, en un lugar diseñado específicamente para negarla. Y en ese reconocimiento nacía algo peligroso, una grieta en el sistema. Porque el sistema funcionaba solo cuando todos aceptaban que las cautivas eran cosas y los gladiadores eran bestias. Cuando 2 cosas se trataban como personas, el edificio entero temblaba. Cuando el guardia golpeó la puerta, avisando que quedaban 30 minutos, Gas tomó una decisión que cambiaría más de lo que imaginaba. Se acercó a Sabina y le susurró instrucciones. Debía toser. Debía actuar débil, febril. Debía frotarse los ojos hasta enrojecerlos. Luego abrió la puerta antes de tiempo, lo que ya era inusual, y declaró al funcionario de guardia que la mujer estaba gravemente enferma, que presentaba signos inequívocos de fiebre pestilente, que había tosido sangre, que tocarla significaba riesgo de contagio. Era mentira, pero era también la única laguna legal en el sistema perfecto. Las cautivas enfermas debían ser devueltas inmediatamente a cuarentena médica para evitar epidemias que pudieran extenderse por las instalaciones subterráneas donde miles de gladiadores, esclavos y animales convivían en hacinamiento. El funcionario, un hombre flaco con túnica manchada de tinta, anotó el reporte con fastidio evidente. Marcó la tableta de Sabina con un símbolo que indicaba enfermedad potencialmente contagiosa. Ordenó que 2 esclavos médicos la llevaran al ala de aislamiento, sin tocarla directamente. Gas nunca la volvió a ver, pero su acto no quedó aislado. Esa misma semana, 3 gladiadores veteranos, más, rechazaron sus asignaciones, declarando a las cautivas enfermas. Uno dijo que la mujer olía a gangrena,
Otro afirmó haber visto erupciones sospechosas. Un tercero simplemente repitió las palabras exactas que Gas había usado: fiebre pestilente. Los funcionarios empezaron a sospechar. Un inspector imperial, Sextus Vibius Marcellus, inició una investigación secreta. Infiltró informantes entre los esclavos que servían en los barracones de gladiadores. Descubrió que varios gladiadores veteranos se comunicaban entre sí a través de mensajes escritos en tabletas de cera que pasaban durante entrenamientos compartidos. Compartían la estrategia de rechazo. Algunos incluso habían organizado un sistema donde aquellos que no podían rechazar sin despertar sospechas pasaban el menor tiempo posible en las cámaras, sentándose en silencio hasta que el guardia golpeaba la puerta. Era una rebelión microscópica, invisible, pero suficiente para que el sistema empezara a crujir. La noticia llegó al Senado cuando el senador Quintus Aurelius, cuyo hijo servía como tribuno en las provincias dacias, presentó una queja formal durante una sesión regular. Aurelius había recibido cartas confidenciales de gobernadores provinciales reportando un fenómeno alarmante. Las rebeliones en territorios conquistados se intensificaban a velocidad inesperada. Los líderes insurgentes usaban historias específicas sobre el trato a mujeres cautivas como herramienta de reclutamiento extraordinariamente efectiva. Pueblos enteros que habían aceptado el dominio romano mediante tratados pacíficos comenzaban a levantarse en armas cuando corrían rumores sobre lo que ocurría con sus mujeres. Las pérdidas militares romanas en las provincias del norte habían aumentado 40% en los últimos 6 meses. El costo económico de reprimir rebeliones constantes superaba con creces cualquier beneficio de mantener el sistema de recompensas. La brutalidad contra las cautivas no solo era inmoral, argumentaba Aurelius con voz firme. Era estratégicamente suicida para la estabilidad imperial. El 1 de octubre del año 79 después de Cristo, el Senado romano debatió durante 4 horas sobre las Victoriae carnales. No fue un debate sobre moralidad. Fue un cálculo político frío ejecutado por hombres que nunca habían visto el interior de esas cámaras subterráneas, pero que entendían perfectamente los números en reportes militares. Los senadores más conservadores, liderados por Decimus Junius Silanus, argumentaban que eliminar las recompensas tradicionales desmoralizaría a los gladiadores, reduciría el espectáculo en los anfiteatros, debilitaría el simbolismo de victoria romana sobre pueblos conquistados. Los pragmáticos, encabezados por el propio Aurelius y respaldados por varios gobernadores provinciales que habían viajado a Roma específicamente para el debate, señalaban que mantener el sistema estaba costando vidas romanas en cantidades inaceptables. Presentaron cifras: 3.000 soldados muertos en los últimos 8 meses, en rebeliones que citaban específicamente el trato a cautivas como motivo. Costos de 6 millones de sestercios en operaciones militares adicionales. Pérdida de territorios conquistados que debían reconquistarse gastando más recursos. Nadie habló de las mujeres como personas. Sabina no existía en ese debate. Camascus no existía. Las 124 cautivas dacias eran solo números en columnas, activos estratégicos cuyo uso debía optimizarse para máximo beneficio imperial, con mínimo costo político. El senador Marcus Licinius Crassus propuso una solución intermedia: mantener las recompensas, pero hacerlas privadas, eliminar el aspecto público que generaba historias que viajaban hasta las provincias. Fue rechazado por poco margen. Al final prevaleció el pragmatismo.
La Lex Captivitae fue promulgada esa misma tarde por voto mayoritario. Prohibía la distribución pública de mujeres prisioneras como recompensas después de combates gladiatorios en todos los anfiteatros del imperio. La práctica debía cesar inmediatamente. Los funcionarios que continuaran asignando cautivas enfrentarían multas severas. Los gladiadores que exigieran recompensas prohibidas perderían estatus y beneficios. Todo muy oficial, todo muy civilizado. Los senadores se felicitaron mutuamente por su humanidad progresista. Roma había dado un paso monumental hacia la decencia, pero la ley no liberó a nadie. Solo eliminó la audiencia. Las cautivas siguieron siendo propiedad imperial. Seguían encadenadas en celdas subterráneas. Seguían siendo vendidas en mercados de esclavos privados. Seguían siendo distribuidas a oficiales militares como bonificaciones no oficiales. El sistema sobrevivió porque era demasiado útil, demasiado rentable, demasiado integrado en la economía de la conquista. La única diferencia era que ahora ocurría sin papeleo oficial. Sabina permaneció en el ala médica del hipogeo durante 3 días después de que Gas la declarara enferma. No estaba enferma cuando llegó, solo aterrorizada y exhausta. Pero el ala médica era el lugar más peligroso del Coliseo para alguien que aún tenía salud. Hacinamiento extremo. 50 cautivos enfermos apiñados en un espacio diseñado para 20, sin ventilación, sin luz natural, con un solo médico esclavo que no tenía entrenamiento real, solo experiencia empírica de mantener vivos a gladiadores lo suficiente para pelear otra vez. La fiebre llegó al segundo día, no la pestilencia que Gas había inventado, sino algo más común y más mortal, una infección que había entrado por las llagas abiertas de sus muñecas, donde los grilletes habían cortado la piel durante 3 meses de viaje. El médico esclavo le aplicó ungüentos baratos que no sirvieron de nada. La fiebre subía. Sabina deliraba en lengua dacia, llamando a Decebal, llamando a su padre, llamando a dioses que no respondían. Al tercer día, moría. Sola, en una estera sucia, rodeada de otros moribundos que gemían en la oscuridad, sin testigos que la conocieran, sin mano amiga que sostuviera la suya. Su último pensamiento coherente fue un recuerdo de bosques dacios en primavera, cuando las flores cubrían las colinas y ella era libre. No hubo ceremonia. No hubo registro de su muerte más allá de una marca administrativa en una tableta. Captiva Dacia número 47, fallecida por causa natural el 4 de octubre del año 79 después de Cristo. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común fuera de las murallas de Roma, en un terreno baldío donde enterraban esclavos sin nombre y gladiadores derrotados. 20 cadáveres más cayeron sobre ella ese mismo día. La tierra la cubrió sin testigos, sin lágrimas, sin memoria. Gas compró su libertad 6 meses después, en marzo del año 80, tras ganar su 90º combate contra un resiario que casi le atravesó el hombro con su tridente. Había ahorrado durante 23 años cada sestercio que no necesitaba para sobrevivir. Pagó 20.000 sestercios por su libertad, el precio estándar para un gladiador veterano con récord perfecto. Con otros 5.000 sestercios que quedaban de sus ahorros, pagó la liberación de Camascus, la mujer dacia que se había negado a cooperar con los guardias,
que había peleado hasta que le quebraron los dedos. Ella regresó a lo que quedaba de su tierra natal, llevando consigo cicatrices en las manos y recuerdos que nunca pudo borrar. Murió 15 años después en un asentamiento dacio reconstruido, rodeada de nietos que nunca supieron exactamente qué había vivido su abuela en Roma, porque ella nunca encontró palabras para contarlo. Gas desapareció de los registros históricos después de comprar su libertad. Algunos documentos fragmentarios sugieren que se unió a una comunidad de gladiadores retirados en Pompeya, trabajando como entrenador de jóvenes esclavos en un ludus pequeño. Otros lo mencionan como guardia de caravanas comerciales en rutas del sur de Italia. Nadie sabe con certeza. Vivió otros 20 años aproximadamente y murió sin dejar descendencia conocida. Su nombre aparece en una lista de veteranos fallecidos en el año 100 después de Cristo, nada más. La Lex Captivitae permaneció en los libros legales durante décadas. Pero como toda ley que desafía prácticas arraigadas sin cambiar estructuras fundamentales, se volvió letra muerta en la práctica. La explotación de cautivas continuó en formas más discretas, en transacciones privadas que no dejaban registros, en burdeles militares que funcionaban en todas las fronteras del imperio, en haciendas rurales donde nadie supervisaba qué hacían los propietarios con sus esclavas. El sistema sobrevivió porque servía a demasiados intereses poderosos para ser desmantelado por un decreto senatorial. En el año 2018, arqueólogos del Parque Arqueológico del Coliseo excavaron secciones previamente inaccesibles del hipogeo. Descubrieron las cámaras, exactamente como las describían fragmentos de textos antiguos, que durante siglos habían sido descartados como exageraciones de historiadores sensacionalistas. Las anillas de hierro aún estaban empotradas en las paredes. Los canales de drenaje seguían visibles bajo capas de sedimento. Y en una esquina oscura, dentro de un recipiente de cerámica sellado, encontraron 53 etiquetas de bronce corroídas con fechas entre los años 79 y 82 después de Cristo. Una de ellas llevaba el número 47 grabado junto a la palabra captiva. Los arqueólogos la fotografiaron, la catalogaron, la colocaron en vitrinas de museo donde turistas modernos pasan apresurados sin detenerse a leer las pequeñas placas informativas que explican qué significan esos objetos. Hoy, 4 millones de turistas visitan el Coliseo cada año. Admiran la ingeniería romana que permitió elevar fieras desde el hipogeo. Toman fotografías junto a actores disfrazados de gladiadores que cobran 20 euros por pose. Compran souvenir en forma de arcos triunfales. Escuchan guías turísticos que hablan de la grandeza del imperio, del esplendor de los juegos, de la civilización que construyó acueductos y monumentos que sobrevivieron 2000 años. Pero nadie menciona las cámaras. Nadie habla de las etiquetas de bronce. Nadie nombra a Sabina, porque es más fácil admirar el mármol que confrontar lo que yace enterrado bajo él. Más cómodo celebrar la ingeniería que reconocer para qué se usó. Más simple comprar el souvenir que preguntarse cuántas manos esclavas murieron cortando la piedra. Esta es la historia de Sabina, captiva Dacia, número 47. No fue la única, no fue la primera, no fue la última. Solo fue una entre miles cuyo nombre la historia olvidó, pero cuya humanidad merece ser recordada. Porque Roma no solo conquistaba territorios, diseñaba sistemas para destruir personas, y esos sistemas sobreviven, transformados pero reconocibles en cada estructura moderna que convierte humanos en números
En cada burocracia que borra responsabilidades individuales, en cada monumento turístico construido sobre capas de sufrimiento olvidado. Así mueren los imperios. No con explosiones, sino con olvido. No cuando caen sus murallas, sino cuando nadie recuerda a quienes sepultaron bajo ellas. Y si esta historia te ha incomodado, si ha perturbado tu visión de la civilización romana, entonces ha cumplido su propósito. Porque el pasado no está muerto, solo espera a que alguien tenga el valor de mirarlo de frente.